documentos de gobernanza, sino... Ay, gracias, André. Más bien que conozcan los documentos, que conozcan cuáles existen, qué modificaciones ha habido, cuál es el foco de uno u otro documento, de manera que esto aporte a su reflexión y a sus discusiones en torno a la gobernanza del cambio climático. Hago énfasis en por qué es importante hablar de gobernanza cuando hacemos gestión del cambio climático, porque no hay recetas para las soluciones, ¿no? Decíamos que los distintos problemas climáticos tienen que ser abordados por distintos actores, con distintos enfoques, con una innovación, incluso un grado de innovación y una responsabilidad sobre la generación de los efectos del cambio climático, junto con un criterio de justicia climática, de a quién estamos afectando, quién está siendo afectado y a quién le corresponde gestionar esas afectaciones. Habrán visto muchos de los documentos. Si tienen alguna duda que haya surgido a lo largo del módulo, por favor pónganla en el chat o abran micrófono sin ningún problema. Planteen la duda que tengan. De lo contrario, yo voy a responder algunas de las que son las mayores preguntas cuando se habla de gobernanza climática. Y al final quisiera contarles muy brevemente lo que fue la COP29, que yo justo les mencionaba, y habrán visto ya cuál es el objetivo de la COP respecto de unir a los países miembros y llegar a acuerdos internacionales sobre qué vamos a hacer en torno a la crisis climática actual. Am, Habíamos dicho, ¿no? Habíamos ya hablado del Acuerdo de París, y la importancia de establecer metas globales, y por eso el Acuerdo de París en este momento es el documento vigente más importante, sobre el cual tenemos que plantearnos compromisos, plantearnos metas y rendir cuentas de lo que se está haciendo en torno a la crisis climática. Si es que ya existe un Acuerdo de París como documento internacional, ¿por qué necesitamos herramientas nacionales? Bueno, porque necesitamos estructurar a los actores y las metas en torno a la realidad de cada país. Y cada país tiene que adaptar de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que puede ofrecer y de acuerdo a lo que se plantea como meta o ambición, como el aporte que van a hacer para la reducción de gases de efecto invernadero o para la adaptación de la población. Cada país tiene que hacerlo en torno a su propio contexto y en torno a su propia realidad y recursos, y de ahí que se necesitan documentos nacionales de gobernanza también. Uno de los documentos nacionales importantes que se vincula con el Acuerdo de París precisamente son los reportes de avance de las contribuciones determinadas a nivel nacional. En respuesta al Acuerdo de París y aborda la reducción de emisiones como el cambio climático. Acuérdense, asociación a la articulación con iniciativas. Por eso habrán revisado el documento de las NDC del país para saber dónde están los compromisos y en muchos sentidos en dónde deberían aportar distintos actores que también hacen parte de la estructura de gobernanza nacional. ¿Cuáles son algunos desafíos que el Ecuador enfrenta para cumplir sus compromisos climáticos? Y yo digo el Ecuador, pues porque es nuestro caso, pero en realidad todos los países enfrentan desafíos, algunos son comunes, y, y evidentemente el reporte y el cumplimiento y los desafíos que enfrentamos como país precisamente giran en torno a que los fondos de financiamiento internacional no son suficientes. Ya lo habíamos hablado. Voy a contarles también qué pasó en la COP respecto de ese establecimiento de fondos, pero sigue sin ser suficiente para cubrir las brechas y necesidades que la crisis climática genera o que requieren para disminuir sus impactos.
Hay también una importante limitación en cuanto a tecnología y técnicas en los sectores clave que tenemos en el país. Todavía son sectores que no están, no solo con una tecnología de punta, digamos, una tecnología de avanzada que se requiere, sino en los que además no innovamos, en los que además todavía tenemos prácticas que son mayormente contaminantes y que requieren de innovación para poder mejorar. ¿Por qué hablo de innovación? No solo se refiere a la innovación tecnológica y de infraestructura y de aparatos respecto a o los que pueden mejorar los distintos tipos de producción o los que disminuyen las emisiones, sino incluso en el sector particular de agricultura, se puede, por ejemplo, retomar prácticas ancestrales que ya evitaban la erosión del suelo y la expulsión de gases de efecto invernadero que están ya atrapados en el suelo o en los recursos y que favorecen a que no se sigan liberando gases de efecto invernadero. Es muy importante, nosotros nos centramos mucho en el sector de agricultura, pero la agricultura resiliente no es lo mismo o no se refiere a una agricultura abundante en tecnología, sino más bien en prácticas que hagan que el recurso agrícola sea sostenible en el tiempo, que se pueda mantener, que no escasee, que no se agote, sino más bien que permita mantener activos los distintos flujos y temporadas productivas. Y eso desde una perspectiva de sostenibilidad pasa mucho por retomar conocimientos que se han venido dejando. Y eso termina siendo una innovación. Cuando se han dejado de lado tantos conocimientos, volver a aplicarlos y buscar su forma de actualización y de aplicación en un contexto actual termina siendo innovación. Y eso es algo que se hace muy poco. Todavía hay una mayoría de producción química que daña los recursos y que hace que la agricultura requiera cada vez más intervenciones externas químicas para poder producir. Y eso evidentemente tiene un efecto importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Se entiende también en torno al sector energía y en torno al sector transporte. En transporte claramente tenemos, en nivel global existen varias innovaciones de las que se puede hacer cuenta que todavía no llegan a nuestro país. Y en el sector energía, pues ustedes ya ven la crisis actual en la que estamos. La crisis energética definitivamente viene por la crisis climática y también por el mal manejo de la infraestructura energética, ¿no? Entonces, esa misma tecnología es la que nos atrapa, digamos, en este tipo de problemas y conflictos de los que no podemos salir tan fácilmente. Otro problema también, o una limitación importante para el cumplimiento de compromisos climáticos, está en la necesidad de coordinar mejor entre actores gubernamentales y no gubernamentales. No es un reto exclusivo del Ecuador, es tal vez un reto de la región, por no decir del mundo, pero por lo menos de nuestra región lo es. Y es importante porque ustedes ahora ya que han visto y repasado los documentos, la necesidad de articular y de complementar esfuerzos es primordial que la podamos cubrir y que la podamos atender para gestionar las mejores soluciones climáticas. Cada actor tiene una experticia y cada experticia aporta de manera distinta a la gestión del cambio climático. Por lo tanto, al no haber diálogo o haber un diálogo atropellado o haber un diálogo que no llega a acuerdos concretos entre distintos tipos de actores, lo que estamos haciendo en realidad es retrasar las soluciones de cambio climático, es demorar la gestión de los efectos del cambio climático y eso en un país como el nuestro, que ha tenido una importante inestabilidad política, que ha tenido un importante nivel de desconfianza a nivel de las instituciones de todo tipo, hace que los acuerdos climáticos queden de lado o no se cumplan o ni siquiera sean discutidos, porque hay otros temas de discusión coyuntural que son más importantes, y pongo las comillas, porque, digamos, son más urgentes de cara al tiempo, pero no son aquellos que nos solucionan nuestros problemas de mediano y largo plazo, y tampoco son intervenciones climáticas que atienden el verdadero origen de varios de los problemas que estamos teniendo en este momento en el país. Entonces, todavía desde la perspectiva de gobernanza,
la dificultad de coordinar entre actores sigue siendo imperante y marca mucho el ritmo con que se generan las soluciones y se cumplen los compromisos climáticos. Y finalmente, también tenemos todavía en un país que es puramente, que tiene producción abundante vinculada con recursos naturales y que tiene estos recursos naturales además muy a la mano, todavía tenemos fuertes presiones económicas que hace que los individuos prioricen sus necesidades. Bueno, eso está bien, digamos, priorizar las necesidades, pero prioricen actividades extractivas para cubrir sus necesidades. Si es que, y me parece que lo dije en la primera clase, pero si no lo planteo aquí, si es que tenemos una población que tiene un recurso natural a la mano, entiéndase bosques, entiéndase agua, entiéndase territorios con minerales para la minería, ¿no? Y es una población que requiere de medios de vida, es una población que no tiene sus servicios atendidos, es una población que apenas consigue cubrir sus necesidades alimenticias. ¿Cómo les podemos exigir que conserven de cara al futuro cuando ni siquiera pueden atender sus necesidades básicas? Y esta es una realidad de nuestro país. Las poblaciones que no tienen medios para sobrevivir el día a día acuden a aquello que está a la mano para poder subsistir. Y a la mano está la capacidad de talar bosques o distintos tipos de actividades que terminan contaminando el agua o sin proteger las fuentes de agua, la minería ilegal, extractivista, actividades extractivistas que han afectado mucho en nuestro país. Todas estas, digamos, terminan siendo la primera opción de hogares que no tienen medios de vida para subsistir y que apelan a estos recursos naturales, a su extracción y a su explotación para mantener a sus familias. No, no, a ver, no voy a negar que existe también. ¿Hay un micrófono prendido? Gracias. Decía yo que no voy a negar que existen evidentemente grandes empresas que tienen intereses económicos fortísimos que van mucho más allá de la generación de medios de vida de una población, de la población, digamos, más vulnerable. Pero también tiene relación que una empresa encuentre mano de obra para hacer esta explotación, por ejemplo. Si bien la más beneficiada es la empresa, quienes explotan son población vulnerable que vive alrededor del recurso y que necesita generar esos medios de vida. Entonces, sí hay un vínculo, obvio, hay como toda una discusión alrededor de los intereses políticos y económicos que están detrás de las actividades extractivistas, pero se vincula mucho también con en dónde encuentran mano de obra, en dónde encuentran la población que tiene que apoyar el día a día de las actividades extractivistas o de otras poblaciones que son dueñas de recursos, bosques y fuentes de agua, como les decía, que acuden a ellas para sobrevivir. Entonces, en un país en donde todavía tenemos muchas necesidades básicas que no están cubiertas y en donde generar medios de vida termina siendo un reto diario, es muy difícil que podamos pedir a la población y que seamos coherentes con guardar los recursos naturales y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones cuando ni siquiera nuestra generación está siendo asegurada. Y eso definitivamente impacta en los compromisos climáticos que nos establecemos y en el cumplimiento. Son contrapesos y presiones económicas importantes. Aquí entra entonces un actor muy importante que a veces se deja como a un lado en la discusión, pero en realidad es central, y me refiero a las comunidades locales. A nivel de la gobernanza climática, ya hemos visto la gran estructura que existe a nivel global y a nivel nacional para hacer funcionar mecanismos de gobernanza. Pero un actor trascendental ahí son las comunidades locales que en nuestro país son abundantes y que además tienen un reconocimiento muy importante de la propiedad sobre recursos y de sus derechos y de sus voluntades. Entonces, el rol que tienen las comunidades locales en la gobernanza es fundamental. En nuestro caso, las comunidades indígenas, que
que son en alto número, son guardianas de ecosistemas críticos, como en el caso de los páramos o de la Amazonía. Tienen reconocimiento incluso de propiedad y derechos sobre estos bienes, sobre estos ecosistemas. Em, y el diálogo con estas comunidades es trascendental en la medida en que además son también los primeros afectados cuando se sienten los impactos del cambio climático. A ellos llega con mayor fuerza los problemas, no tanto de emisión, pero sí los problemas que requieren de adaptación, por ejemplo. Pero además, en esa medida son también dueños de los recursos que permiten gestionar la captura de carbono o disminuir las emisiones. Sí, papi. Incorporarlos, diálogo, incorporarlos en el diálogo, en la conversación. em, y no solo eso, sino priorizar sus necesidades y priorizar sus enfoques es fundamental en la gobernanza nacional, en donde los actores, como les digo, las comunidades locales no son solo cuidadoras, sino son guardianas que tienen mucho más impacto en relación a los ecosistemas críticos que yo mencionaba. Además, siempre como cualquier estructura participativa, involucrar a las comunidades locales implica que cualquier gestión que se haga va a tener una mejor aceptación, que probablemente tengan mayor sostenibilidad y que las medidas que se implementen para adaptación en particular, pero también para mitigación, sean más efectivas. Y que entendamos que las intervenciones que estamos haciendo con las comunidades locales no vienen desde afuera, sino que tienen que venir desde adentro. De ahí que, como les digo, es tan importante que la gobernanza nacional incluya permanentemente a las comunidades locales y que todas las intervenciones las tengan en el centro de su atención. Otro actor importante son los actores privados, las empresas privadas, porque tienen mucho impacto en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Muchísimo, claro, no el mismo que empresas a nivel de otros países, por ejemplo, pero definitivamente el sector privado es un actor fundamental para el país y para la gestión de las soluciones climáticas. Eh, y que muchas veces, si bien cada vez hay más conciencia, también lo conveniente es acercar las bondades de gestionar los efectos climáticos a nivel del sector privado. El sector privado tiene por naturaleza la búsqueda de rentabilidad y la búsqueda de costos de eficiencia, y está bien, porque esa es la vocación del sector privado. Sin embargo, hay que motivar también los efectos de responsabilidad que tienen sobre sus acciones, de responsabilidad social que tienen por sus actividades productivas y evidentemente del impacto ambiental y de la responsabilidad ambiental que tienen también. ¿Cómo podrían aportar las empresas? ¿Qué incentivos tienen para participar de la reducción de emisión de gases? Bueno, está demostrado que hay técnicas y que hay maneras de producir con una reducción de costos importante y haciendo más eficientes los recursos que manejan. También las empresas que son conscientes y responsables con la gestión del cambio climático tienen un abanico de posibilidades de financiamiento internacional y de reconocimientos que se hacen hoy en día a aquellas empresas que apelan a su capacidad de aporte a las soluciones climáticas. Y eso pasa mucho por un tema de reputación. A nivel empresarial, la reputación es muy importante. Y de hecho, una forma de alimentar la buena reputación de la empresa se relaciona con participar de soluciones climáticas y de ejercer la responsabilidad que tienen sobre la emisión de gases. Es un reto importante eso en el país, definitivamente, y es a nivel de gobernanza es algo que todavía hay que trabajar mucho, pero eh, y se ve a través de prácticas internacionales que es posible, que es conveniente, que es positivo y que el sector privado tiene que participar activamente de la gestión climática para que se puedan alcanzar las metas que se plantean.
Entonces, hay muchos esfuerzos, tanto a nivel de de los distintos planes de adaptación y mitigación, como de las NDC, del involucramiento del sector privado. Nosotros, digamos, yo les decía que este curso tiene mucho enfoque en agricultura y desde la agricultura también estamos buscando cómo involucramos al sector privado, haciéndole ser consciente de cómo la cadena de valor que ellos alimentan puede ser emisora, mayor o menor emisora de gases de efecto invernadero. Y evidentemente el sector privado se nutre de todas las actividades agrícolas. em, y por lo tanto tienen también mucha capacidad de impacto en en la gestión de la emisión de gases en el sector agricultura, que es uno de los priorizados de nuestros NDCs. Am, y finalmente, pues otros actores importantes, y este es un grupo de actores, es la sociedad y la ciudadanía, ¿no? Precisamente líderes, lideresas como ustedes, que pueden incorporar la variable climática a la gestión de cada uno de sus actividades y al entorno en el que trabajen, porque como la variable climática es transversal, se relaciona con el ámbito de la salud, con el ámbito de la producción, con el ámbito de la alimentación, con el ámbito de la comunicación. Hay varios, digamos que el cambio climático climático como variable tiene toda una serie de transversalizaciones que es importante considerar desde cualquier área de gestión. Por eso, una forma de contribuir de la ciudadanía es precisamente como la que ustedes hacen en este momento, que es conocer y capacitarse. Pero además, eso se tiene que traducir en acciones concretas, como, no sé, acciones de reforestación y conservación, acciones que promuevan la adaptación de alguna comunidad que sea vulnerable climáticamente, la adopción de hábitos sostenibles desde los patrones de consumo para después presionar también a los patrones de producción, por ejemplo, las veedurías sobre lo que hacen los gobiernos y las empresas, sobre cómo ejercen una responsabilidad climática, movimientos sociales, manifestaciones, que en la medida en que tengan resultados, es decir, en la medida en que generen algo, siempre van a aportar. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, hacer o hacer críticas permanentes está muy bien, pero si es que esto no lleva a un determinado resultado, también hay que medir cuánto tiempo le dedicamos a hacer estos esfuerzos, estas críticas, estas reflexiones, si es que no estamos incidiendo de alguna manera. Y es lo que nosotros sí buscamos con ustedes, precisamente, y por eso el módulo de gobernanza, por ejemplo, para que se pueda trabajo o sus agendas sociales. Entonces, este gran grupo de actores ciudadanos son fundamentales en la gestión climática. Am, Otra pregunta común que suelen hacer es, bueno, y si es que el Acuerdo de París no es legalmente vinculante, es decir, no vamos a tener una sanción por no haber cumplido una de las metas, ¿por qué querríamos entonces comprometernos a cumplir las metas climáticas? Bueno, pues porque como país eso también tiene efectos importantes a nivel sociales y económicos. Igual que las empresas, los países tienen más oportunidad de acceso a financiamiento y de cooperación internacional cuando demuestran sus trabajos y efectos sobre la crisis climática, porque hay toda una estructura que premia a los países que tienen progresos al respecto, que es perfectible, obviamente, que sigue siendo insuficiente, obviamente, pero es igual sí se premia a nivel global a los países que muestran mayor avance en el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Una de estas formas es a través del acceso a financiamiento
que es tan necesario, lo hemos dicho ya varias veces. Em, pero más allá del nivel de reputación, también es que definitivamente se demuestra el compromiso que existe con la protección de ecosistemas clave, que no solamente son para el bienestar nacional, sino para el mundial. Recuerden que yo había puesto el ejemplo de la Amazonía. Y claro, los primeros beneficiados de la recuperación amazónica, de la reforestación de la Amazonía, son las comunidades locales nativas que viven ahí. Los primeros beneficiados, pero obviamente no los únicos, porque en el caso de la Amazonía, siendo el pulmón que es, contribuye a la regulación global del clima. Entonces, más allá de la reputación, los países también tienen esa responsabilidad de aportar a la mejor calidad de vida de su población y del planeta. Y eso es un acto de compromiso y responsabilidad fundamental, difícil de lograr en todos, pero es fundamental. Porque además, y esa es otra razón del interés que debe haber en el cumplimiento de compromisos climáticos, la población necesita mejorar la resiliencia frente a desastres naturales, frente a eventos climáticos extremos. Necesitamos reducir los costos de las pérdidas y daños que se generan por el cambio climático. Necesitamos mejorar la capacidad de respuesta de la población frente a diversos fenómenos climáticos. Y esto nos hace más eficientes a todos, a una población que nos expone a peligros incluso de perder su vida por un efecto del cambio climático, pero que además la estabilidad social, la estabilidad económica, la construcción de redes y de aparatos no se desarma cuando hay una capacidad positiva de resiliencia frente al cambio climático. Los recursos que son tan escasos en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, cuando tenemos que compensar daños o a recuperar territorios, viviendas, infraestructura que se dañan por eventos extremos climáticos, estamos definitivamente destinando recursos que podrían destinarse a otras prioridades, que no podemos dejar de atender los daños climáticos, no podemos dejar esa brecha, entonces igual la tenemos que atender, pero son recursos que tienen que favorecer a otros sectores que también los necesitan. Por lo tanto, evitar que esos daños se generen y evitar que esa población tenga pérdidas importantes también es un acto relevante en torno a la eficiencia del manejo de los recursos. Entonces, una vez más, el país tiene la responsabilidad de mejorar los niveles de resiliencia de la población no, desde hacer un mejor uso de los recursos, pero sobre todo asegurar la calidad de vida de estas poblaciones que ya son vulnerables al cambio climático. Am, Déjenme navegar un poco más por las preguntas que no haya yo respondido. Bueno, insisto, ¿no? Si es que hubiera alguna pregunta de parte de ustedes, yo creo que he cubierto mis preguntas. Si alguien tuviera una pregunta, también le invito a participar del chat. Déjenme también revisar que por favor pongan sus nombres en el chat para el listado, como forma de listado de asistencia. Y quiero contarles muy brevemente o cuáles fueron algunos de los resultados importantes, un pequeño resumen de lo que fue la COP29, que se celebró ahora en Bakú, en Azerbaiyán. Finalizó hace muy poquito tiempo y ustedes ya vieron, la COP es una de las reuniones más importantes en donde los compromisos globales se establecen. Y quiero contarles un poco de lo que fue, porque les hablaba yo la clase pasada y me parecía interesante revisar un poco cuál es el estado actual de esa gobernanza.
Juan Andrés, no tenemos un ranking en realidad. Sí sabemos que eh, los países, y eso lo puedo revisar en un momento, la forma de liderar, digamos, va a depender de cómo se mida, ¿no? El, la cantidad de reportes y de actualizaciones que se hacen en torno a las NDCs, por ejemplo, puede ser una forma de liderar o de por lo menos de contar y saber que se están actualizando en torno a sus políticas. Em, por ejemplo, Brasil acaba de presentar un nuevo plan climático ante las Naciones Unidas. Argentina también tiene ya ha presentado sus actualizaciones. Había presentado, sin embargo, les contaba yo que en la última COP Argentina dio un paso atrás, dio un paso atrás en su responsabilidad climática. Entonces, muchos de los avances que tenían podrán quedar un poco perdidos. Otros países de la región que han presentado avances importantes son Chile, Colombia, Ecuador los está presentando también. Eh, pero insisto, el liderazgo va a depender de cómo lo miramos, porque podemos reportar avances, pero pueden ser avances menores, o podemos ver muchos compromisos, pero puede haber un alto nivel de compromiso, pero necesitamos medir cómo los están cumpliendo. Es una muy buena pregunta y de hecho para mí esa sería incluso una buena pregunta de investigación, de establecer variables sobre las cuales ir midiendo este liderazgo, ¿no? Em, eh, Puede levantar una discusión muy importante. Ecuador, no sé en qué puesto está, no hay un ranking, pero los esfuerzos nacionales que se han hecho por levantar o por gestionar la crisis climática definitivamente son representativos en la región y definitivamente destacan. Tanto nuestros reportes, pero la cantidad de iniciativas que se pueden mapear en torno a la gestión sí pone al Ecuador como un país que se muestra comprometido con el cambio climático y en el cual hay varias acciones que se están haciendo. Entonces, digamos que reputacionalmente en la región no estamos para nada mal. Gracias por tu pregunta. Y bueno, retomando el tema de la COP, les decía yo algunos de los temas importantes que pasaron en esta COP, que resumen y que definitivamente perfilan las discusiones de gobernanza de los próximos meses, está en torno al financiamiento climático. El financiamiento climático lleva ya años siendo prioritario en la agenda, siendo tema central de la agenda, lo hemos dicho también en estas clases varias veces. Sigue siendo insuficiente, pero ya se estableció un compromiso de 300.000 millones anuales, cada año 300.000 millones hasta el 2035, que los países desarrollados tienen que proporcionar a otras naciones en desarrollo precisamente para tener transición energética y gestionar adaptación al cambio climático. Es un incremento importante porque el objetivo anterior era de 100.000 millones y se había establecido una meta de 500.000 millones. Digamos, ahí hay brechas importantes. 300.000 es un número importante, todavía inferior e insuficiente, pero hay que reconocer que es un número importante. Y que el siguiente gran reto viene precisamente en cómo trazar cómo se están dando esos recursos, a quién se están dando en esos recursos y de qué maneras. Quiero decir, no siempre es una transferencia de dinero. Estamos hablando de facilitación de tecnologías, o estamos hablando de facilitación de conocimiento, o estamos hablando de soluciones concretas. Hay varias formas de implementar estos 300.000 millones anuales. Y saber cómo podemos verificar esos 300.000 siempre es un reto importante que se establece justamente en estas discusiones. Otro punto importante de la COP fueron los mercados de carbono. El artículo 6 del Acuerdo de París establece un marco para los mercados internacionales de carbono.
o en implementando más bien el artículo 6, se estableció un marco para los mercados internacionales de carbono, en donde los países pueden comprar y vender créditos de carbono, y es un mecanismo que busca la reducción de emisiones. No es nada nuevo, digamos, los mercados de carbono ya tienen años en desempeño, pero sí es importante establecer este marco, estas directrices para un mercado internacional de carbono. Quienes no estén familiarizados con los mercados de carbono se refiere a que yo tengo un cupo de emisión de gases de efecto invernadero y que si yo quiero emitir más de este cupo, tengo que comprarle a otro país que está emitiendo menos de su cupo. De tal manera que si todos tienen un cupo, hay quienes emiten menos de eso, hay quienes emiten más de eso, y quien emite más puede comprar ese cupo y el que emite menos se beneficia económicamente. Eso en la explicación más simple de los mercados de carbono, que tienen, obviamente, una estructuración mucho más compleja, cómo mido, cómo sé si me pasé, si no me pasé, cómo determinan mi límite de emisiones. Hay muchas complejidades detrás de eso, no es tan sencillo. Pero el establecimiento de ese marco es muy importante, sobre todo porque eso también tiene impacto en temas de financiamiento y eso también tiene impacto en temas de resultados de los países. Am, Otro punto importante de las conversaciones de la COP fue la participación de actores no estatales, que permanentemente se hace un llamado a la participación, pero todavía sigue siendo poco efectiva. Es decir, los espacios que se generan para la participación de actores no estatales todavía no terminan siendo tan formales y de alto impacto, porque la COP tiene su origen en el diálogo de naciones. Entonces, ha sido siempre difícil incorporar los criterios y los aportes de actores que no son países. Y sin embargo, ahora en la COP29 se reconoció y se promovió la participación activa de estos actores en la acción climática, destacando que son muy importantes y que tienen un papel trascendental en la implementación de soluciones innovadoras y movilizar recursos adicionales, porque los recursos que se comprometen entre países desarrollados a países en desarrollo, em, se tienen que movilizar, les decía yo, por distintas formas. Y los actores que no son del gobierno tienen capacidad de gestionar esas distintas formas, que además tienen mucha capacidad de iniciativa y de innovación y de articulación que favorece definitivamente las agendas climáticas. Entonces, em, promover su participación es un acto muy importante y que en estos espacios como la COP se promueva significa que en adelante también se puede apelar a este objetivo de la COP para asegurar que esta participación sea mucho más efectiva. Hay un punto que ha sido una discusión desde algunas reuniones ya, y es la presencia de compromisos en relación a los combustibles fósiles. No necesito explicar el peso económico y político que tiene el mercado de combustibles fósiles, ¿no? Y por lo tanto ha sido muy difícil hacer que países se comprometan a gestionar economías o gestionar soluciones, tecnologías que no involucren combustibles fósiles, precisamente porque hay una estructura y un peso muy importante detrás. No se ha podido llegar todavía a acuerdos sobre la eliminación del uso de combustibles fósiles, que es lo que se promueve desde algunos estados y desde muchos grupos sociales. Pero la declaración final de la COP no logró incluir estos compromisos. La propuesta era que los compromisos fueran progresivos, es decir, que los países no asumieran que tienen que eliminar sus combustibles, el uso de combustibles fósiles de un momento para otro, que fuera, digamos, un cambio drástico, sino más bien que el compromiso fuera en metas paulatinas de reducción de los combustibles fósiles para después llegar o tender a cero.
pero esto tampoco fue aceptado. Esto tampoco fue un compromiso que los países hayan, claro, ellos no van a decir explícitamente, una nación no te va a decir explícitamente que no, pero finalmente terminan sin asociarse a esos compromisos. Y esto ha recibido fortísimas críticas de parte de grupos sociales y de activistas, incluso de algunos delegados de países, porque como les digo, hay varios países que sí están a favor de la eliminación de los combustibles fósiles, pero que los países que no, que obviamente están también en una esfera de poder importante, no se manifiestan al respecto. Entonces, los acuerdos, perdón, la declaración final no incluye acuerdos respecto de esto. Sigue siendo un reto. A lo largo de ya varias reuniones se ha planteado esta necesidad y a lo largo de varias reuniones se ha pateado, como decimos, o sea, pasado para la siguiente. Am, estos puntos, brevísimos puntos con los que quería yo resumir como los de lo más importante que sucedió en la COP, definitivamente reflejan avances en cooperación internacional. Los existen, o sea, el solo hecho de tener metas internacionales de movilización financiera ya es un punto importante, si bien todavía puede faltar. Pero hay mucha crítica sobre principalmente porque las metas que se plantean y los acuerdos van muy lento y van muy despacio en relación al ritmo de avance de la crisis climática. Entonces, la gran crítica y la gran preocupación es que ni los compromisos, ni los recursos, ni las metas alcanzan en el tiempo a la aceleración de los extremos, de los eventos extremos climáticos y que si es que implementar todas estas grandes estructuras de gobernanza toman un tiempo importante, es decir, ahora que tenemos estructuras globales, ahora hay que ver cómo los países las asumen. Y eso demora un tiempo. Y luego concretar esos compromisos también tiene sus tiempos, mientras la crisis climática avanza aceleradamente. Entonces, sí hay fuertes críticas respecto de lo que se necesita para efectivamente frenar los efectos del cambio climático. La siguiente COP será la COP 30, será en Belém, en Brasil. Y les decía yo, me parece que les decía, y si no lo pongo ahora, es una oportunidad muy importante para la región, para posicionarnos, para llevar nuestra visión. Siempre la ubicación espacial, o sea, la ubicación de país en donde se hace una de estas reuniones es trascendental porque los cercanos son los que pueden tener algún tipo de mayor influencia. Em, entonces, tenemos más o menos un año para el gobierno tendrá su proceso de preparación, pero para que los grupos de sociedad civil y para que los grupos más organizados, que no son gubernamentales, se estructuren en torno a llevar una postura a la COP, a ser críticos, a ser propositivos, a ser innovadores desde cada uno de nuestros espacios para continuar moviendo este mecanismo de gobernanza que, como les digo, no está disociado. No porque nos enfoquemos en la gobernanza global, no vemos la nacional, o no porque nos enfocamos en la nacional, no estamos afectando a la global. Son dos niveles que tienen una división muy fina, muy, muy fina. Y por lo tanto, en cualquiera de los dos estamos afectando al otro, estamos moviendo al otro, que es un poco el mensaje que quería dejarles el día de hoy a partir del cierre, no solo de este módulo, pero de este curso, de cómo los conocimientos que han adquirido y las habilidades que han adquirido pueden ayudar a que ustedes sean gestores de soluciones climáticas en sus entornos, siempre lo digo, en sus entornos profesionales o personales, porque también tenemos perfiles de activistas y perfiles de personas que están buscando acción climática. Em, Así que si hubiera otra pregunta, quedo atenta. De lo contrario, yo por aquí cierro los temas que me parece que pueden generar dudas o que pueden ser interesantes para cerrar este módulo. Les invito también a que terminen con las actividades para que puedan llegar al cumplimiento y a tener el certificado de haber aprobado este curso, que es muy importante también en sus perfiles. Así que pongan también mucho empeño en terminar los últimos requisitos de este curso.
Insisto, si hubiera alguna pregunta, quedo muy atenta. De lo contrario, daría por terminada la clase de hoy. Buenas noches. Una pregunta acerca del curso. Claro. Quería saber si con quién podría justificar algunas faltas que no pude asistir por el tema de los cortes de luz. Escribí Sí, un correo, pero no me han respondido todavía. todo eso está anotado. Digamos, hemos llevado registro y vamos a proponer alguna solución justo para compensar y justificar esas, digamos, no contábamos con estos cortes, entonces vamos a proponerles en los próximos días una forma de justificar eso, incluso que sea mientras demuestren que han visto la clase grabada, por ejemplo. Entonces, despreocúpense de eso porque estamos conscientes de los problemas que han habido y queremos plantear soluciones precisamente. Ya, muchas gracias. A ti. Bueno, sin más preguntas, entonces, les deseo una buena noche. Gracias una vez más por haberse conectado y quedamos pendientes del buen término de su curso de Escuela de Cambio Climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, a usted por su tiempo y compañeros también. Agradecemos que vayan finalizando las actividades y pues cualquier consulta que tengan pueden escribir al correo de soporte. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Una buena noche. Que estén muy bien. Adiós.